Muy buenas tardes, familia peruana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ti en Conversando sobre tu salud. Como siempre, con un lenguaje práctico y sencillo para un mejor entendimiento. En el cual participarán grandes médicos, odontólogos, biólogos, tecnólogos médicos y otros profesionales de salud. ¡Te esperamos! Muy buenas tardes, señora, señor. Muchas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares todos los viernes a la 1 de la tarde para poder dialogar, para poder presentarles diferentes modos de poder asumir las enfermedades más comunes que aquejan a las personas, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos. Esta tarde tengo nuevamente la suerte, y tenemos esa suerte de contar con el doctor José Francisco Parodi, médico geriatra, que ya es conocido por programas anteriores, y esta vez con un tema muy interesante. La vez anterior conversamos sobre las caídas, algunos problemas en el hogar con el adulto mayor, pero hoy que ya estamos viviendo un poco el cambio climático, deberíamos estar en cambio hacia un clima más frío, más húmedo. Al parecer no está ocurriendo de esa manera, y hoy, junto con el doctor Parodi, vamos a resolver algunos problemas, aquellas enfermedades que sufren nuestros adultos mayores en el cambio climático. Muchas gracias, buenas tardes, José Francisco. Nuevamente la bienvenida a tu casa, a tu programa, Conversando sobre tu salud. Muchas gracias, Arturo, por la invitación, y la verdad es que te felicito por la iniciativa y los invito a ustedes. Esto es fundamental. Este programa sin ustedes no tiene razón de ser. Coméntenlo, pasen la voz, pídannos temas y así nosotros aprenderemos para poder aprender con ustedes. A ver, mire, el tema del cambio climático es un tema grande porque es un reto de salud a nivel global. Cambio climático tiene muchas aristas en el tema de envejecimiento de personas mayores, muchas aristas. Efectivamente, pero ya a lo que va tu pregunta es el cambio de estación, ¿no es cierto? El cambio de clima, de estación, y generalmente en este cambio estacional de un poco calentito a más frío, aparecen la descompensación de las enfermedades respiratorias, o la descompensación de cualquier otra enfermedad por una infección respiratoria sobreagregada, ¿no? Generalmente puede ser viral o puede ser inicialmente viral y después bacteriana. En esto, la verdad es que una de las principales indicaciones y recomendaciones a nivel poblacional es la vacuna, ¿no? La vacunación de influenza, de neumococo, sé que se viene la de sincicial respiratorio. Son estrategias que han servido siempre para personas mayores, para personal de salud, los que viven en residencias, los cuidadores de personas mayores. Pero a usted que tiene un nieto y que todavía usted está en su casa dirigiendo su casa, los nietos van al colegio, al nido. Y los nietos que van al nido y van al colegio son encantadores, pero esos son los que traen los virus. Y se demostró en el COVID, gente que nunca salió, personas mayores que los tuvieron encerrados injustamente y venía el familiar y le contagiaba. Así que esto es una cosa que hay que tener cuidado. Si usted vive con una persona mayor y ve que el nieto, que el sobrino está con mocos, está con tos, está tosiendo, pues o le pone una mascarilla o no lo lleva a ver al abuelo. Otra cosa fundamental, así de tip, es ventilar la casa. Ya eso está recontra. Eso que cierra todo para que no, mejor que entre el aire. Dice, bueno, no quiero corriente, un chiflón, ya. Sí, se va a enfermar mi abuelito. Se va a enfermar. Ventile la casa. Abra, aunque sea indirecto, que circule el aire. Eso se lleva a los bichos que están adentro, porque los bichos siempre entran. Pacho, perdón, pero, o sea, a mi abuelito lo puedo sacar del dormitorio, lo ventilo bien y de nuevo lo traigo. Hay que ventilar los ambientes. Por eso. Porque sí, pero puede la persona mayor, por supuesto, salir, pero la misma persona mayor puede salir, por supuesto. Hay alguno que es dependiente, otro no será dependiente. Pero de nada sirve que uno lo saque, ¿no? Y que deje cerrado el cuarto y cuando después lo vuelva a traer, ¿no? Hay que ventilar los ambientes. Siempre debe haber una circulación de aire. Y después
Hay muchas cosas más que tienen que ver con el cambio climático y que no son necesariamente el cambio de clima y en Lima, por ejemplo, ¿no? En las zonas altoandinas viene la ola de frío y ahí es terrible, ¿no? Porque inclusive por problemas económicos no hay cómo calentar o se calienta con combustión, quemando cosas y el humo hace daño también, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en otras partes es al revés, cuando la gente no tiene dinero, la gente mayor en casos no tiene dinero para pagar el gas o no prenden la calefacción para no gastar más dinero y entonces el frío intenso causa estragos en su salud. Lo mismo puede pasar con el calor intenso. Ahora, mucho las personas asocian, ¿no? Infección te tiene que dar fiebre. Estoy con fiebre. Infección igual a fiebre. Pero en el adulto mayor a veces ocurre lo contrario, puesto que el mecanismo de la fiebre es respuesta del sistema inmune. Claro, ¿no? la fiebre es un mecanismo de defensa. Así es. Y en el adulto mayor vemos que el sistema, por lo general el sistema inmune disminuye, es lo que llamamos inmunosenescencia, disminuye. Entonces esa respuesta frente a una infección no necesariamente va a estar relacionada a aumento de temperatura. No, eso es interesante porque para hilarlo con el tema anterior, ¿no? Otra de las cosas es que la percepción del calor o de temperatura de las personas mayores no siempre es igual, ¿no? O sea, y el mecanismo de respuesta a la generación de calor y mantenimiento de calor tampoco es igual. Pero para ir a tu pregunta, esa es la mejor forma de darnos cuenta que no todas las personas mayores son iguales. Hay personas mayores que tienen todavía la fuerza de defensas para hacer fiebre. Perfecto. Y hay otras personas mayores que su sistema está desbalanceado, tan gastado, por decirlo así, que ya no tienen fuerza para hacer fiebre. Ni siquiera tienen fuerza para hacer ardor de orina y orinar de a poquitos, porque es la inflamación de la vejiga cuando tienen una infección urinaria. Y entonces la manifestación clínica de que algo está pasando, en este caso una infección, es por el lado más frágil o débil que tiene su organismo. Si su cabeza es la que menos funciona, va a ser delirio. Si su sistema de equilibrio y marcha es el que menos funciona, ante una infección va a ser caídas a repetición. Si lo que menos funciona es su sistema cardíaco, probablemente se descompense su insuficiencia cardíaca. Si lo que menos funciona es su sistema de continencia de orina, ante una infección respiratoria se comienza a escapar la orina. Entonces eso explica y te revela lo que nosotros llamamos fragilidad, pero te revela qué sistema del cuerpo es el que menos está funcionando, el más gastado. Mira, qué interesante, José Francisco, para que el ama de casa, el padre de familia, la madre de familia, que tiene un adulto mayor en casa, que tiene a sus padres en casa, puedan detectar, porque puede haber cambio de estación, frío. Por ahí, ok, le contagió, vino el nieto con una infección viral, le da la infección viral al abuelito, y de ahí puede hacer una sobreinfección agregada, porque generalmente el virus, después que se ve el virus, me deja destrozado mi sistema, y de ahí una bacteria. Aprovecho una bacteria, una neumonía, y esa persona mayor no va a hacer fiebre. Y a veces se acercan, oye, ¿cómo está? A ver, toca, le parece que está con fiebre. No, está bien, está frío. Hay varios riesgos. Y hay varias cosas, tips, por ejemplo, si cambia el apetito. Ok. Si él funcionaba, se levantaba, se movía, y de repente algo cambió en su función. Un cambio. O sea, un cambio en su función. Tanto como ir al club, o de repente ya no se está levantando, hoy día no se levanta, no se mueve, no está haciéndose lo mismo. Y para los médicos, ¿no? Mira, esta semana se ha caído 2 o 3 veces mi papá. Lo hemos llevado al médico, ha ido al médico, pero le han dicho que no, que felizmente tiene solamente una herida y le han mandado solamente una crema, ¿no? Para el dolor. Y ahí puede estar escondida la infección. Y esa es una alerta. A veces el delirio, o sea, esta confusión mental que viene de un momento a otro, está antes que se manifieste la neumonía en la placa y que cambie el hemograma, que a veces no cambia.
¿no? Hemograma es la prueba de sangre para ver si los leucocitos y las defensas aumentaron. Entonces, cualquier cambio en el funcionamiento de una persona, primer warning. Segundo warning y riesgo, la automedicación. Generalmente vas y te dicen, no, tómate un antiinflamatorio, tómate este que me ha dicho, que la otro. Primero, el mal uso del antibiótico, que a la larga va a generar que las bacterias toleren, pero después los antiinflamatorios en las personas mayores, sobre todo aquellas que tienen problemas renales o tienen antecedentes de gastritis y sangran y te producen insuficiencia renal de la patada. O sea, al final, ahí hay un gran problema en el evento, ¿no? Entonces, por eso es importante no automedicarse, pedir ayuda o en todo caso hacer una receta anticipada, ¿no? Si mi papá tuviera fiebre, si mi mamá tuviera dolor, ¿cuál sería tal medicación para que yo le pueda dar, o yo mismo, ¿no? Si yo tengo, ¿qué puedo tomar mientras lo veo el médico, no sé qué? Entonces, es otra de las cosas que es muy importante saber, los signos de alarma, que tiene que ver con las funciones vitales, o sea, pulso, presión, temperatura, tiene que ver con la función, tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el estado de alerta. O se pone en delirio o se va quedando dormido y no sé. Entonces, esas son las cosas. Y entonces pedir ayuda. Y eso tiene que funcionar tanto en la gente, en los cuidadores, como en los servicios de salud. No es normal que dice, el viejito está tipo que es viejito y hace frío. No, algo ha pasado. Hasta hace 2 o 3 días. Por eso es tan importante. Él, como decía, no, se levantaba y iba a comprar el periódico. Pero hace 4 días lo vemos que no se quiere levantar, dice que no quiere comer. Está pasando. Muy interesante, José Francisco, porque esas cosas tan sencillas como objetivar los cambios, mi papá, mi abuelo, caminaba todos los días, salía o de repente salía con la mascota y de un momento a otro ya no, o ya no se quiere levantar, o antes, mira, qué bien que comía, ¿no? Su primer plato, su segundo plato, y ahora ya no quiere. Entonces, esos cambios son los que nos deben alertar para poder llevarlo al profesional de la salud. Y como tú has dicho, segundo, no preguntar en la esquina al amigo, a la amiga, a la vecina, etcétera, oye, ¿qué le doy? O salir al frente, ¿no? En la casa del cartelito y decir, ¿qué le voy a dar? Lo primero que le dan, y tú lo has dicho, son 2 cosas que no se deben vender sin una prescripción médica. Los antibióticos y los antiinflamatorios, que justamente son 2 grupos de medicamentos que son tóxicos para el adulto mayor, que son tóxicos. A ver, no existe en el mundo, no existe que yo conozca, vamos a ponerlo mejor, ninguna medicación, sea natural, de hierbas, de lo que sea, que no tenga efectos secundarios y que no interactúe con otra medicación o con otra cosa. No existe algo 100% seguro. No. Sí. Entonces, cuando uno prescribe un medicamento, lo hace porque se necesita, ojalá no nos equivoquemos, se hace porque necesita y a veces valorando riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Y por supuesto siempre atento a la menor dosis posible y todo lo demás, pero al final uno usa una cosa sabiendo que el beneficio va a ser mejor que el daño, o sea, no hacer daño primero. Otra de las cosas interesantes es el sueño. A veces el cambio en los patrones del sueño. Mi papá hace 2 o 3 días que mi mamá que no está durmiendo, o yo no estoy durmiendo, porque la persona mayor nos oyen también. Algo está pasando. Y no siempre es igual a una pastilla para dormir. A lo mejor es insuficiencia cardíaca, a lo mejor es tos, a lo mejor es un problema de próstata, a lo mejor es una infección. La demencia no viene de un día para otro. Eso que en la noche empezó a gritar, se le vino la demencia. No, eso es un delirio y eso generalmente o es una infección o es un fármaco mal prescrito o puede ser estreñimiento y una lista más de cosas que el doctor se la sabe mejor que yo. Y que no diga, oye, el abuelo no está durmiendo, medio de esta pastillita. No siempre es igual a una pepa, ¿no? Lo primero es ver qué está pasando. Muy interesante, de verdad, José Francisco, te agradezco mucho porque cómo hemos primera vez que me dice José Francisco, siempre me dice Pepe Pancho. Suena bien Pepe Pancho, pero también José Francisco, ¿no? Pero qué bien, porque hay cosas que nosotros, imagínate, como médicos, desconocemos,
no es nuestra especialidad, pero esa no es la excusa. Es nuestro deber conocer, porque tenemos en casa y siempre interactuamos con un adulto mayor. Entonces, Mira, también es un yo te deber voy a conocer eso. yo te voy a confesar una cosa. Yo creo que es muy importante en un médico reconocer lo que no sabe. Yo creo que es fundamental. O sea, pasar de ser un incompetente consciente. Es decir, yo sé que esto no lo sé, porque el incompetente inconsciente es peligrosísimo. Y claro, entonces tienes que saber a quién llamar, ¿no? Es cierto. Y la otra cosa, y eso creo que es clave, es fundamental en un médico. A mí me pasa que cuando yo no sé qué tiene un paciente, me angustio, me preocupo, porque no sé qué tiene y sospecho varias cosas y no sé si es que le falta dosis o le sobra dosis, o puede ser esto o puede ser el otro. Cuando yo ya sé qué tiene la persona, y a veces sé que se va a morir, ya me quedo más tranquilo, porque sé lo que va a venir y sé cómo puedo afrontarlo y tengo que comunicarlo a la familia. Cuando no sé qué tiene y no sé qué, pido ayuda, ¿no? Eso es y esto es en todo orden de cosas, ¿no? La profesión de la salud, ahora que está el chat GPT y todas estas cosas, ya dime los parásitos o los microbios, y eso se lo preguntas al chat GPT y te lo va a decir, la lista, el filum y todo, ¿cómo es? El gran reto de las facultades de medicina del futuro y en general de las ciencias de la salud va a ser la estrategia que tengamos para aprender habilidades blandas y cómo vamos a garantizar que nuestros egresados están aprendiendo humildad, empatía, pensamiento crítico, que eso todavía es el gran reto de la máquina. El resto se lo vas a preguntar a la máquina. Cierto. Y otro de los grandes retos para las facultades de medicina del futuro van a ser cómo los médicos y los profesionales de salud, además de comenzar a formar transdisciplinariamente a los profesionales de salud, va a ser cómo gestionar adecuadamente nuestras emociones. La culpa, la rabia. Nosotros somos, al final, servidores, ¿no? Y tú no puedes dar un buen servicio, porque los apóstoles fueron 11 o 12, ¿no? Ya sacamos a uno si quieren. Pero al final somos trabajadores y nuestra familia vive de esto, ¿no? Y somos gente que está al servicio. Es una vocación de servicio. El primer paso para dar un buen servicio es sentirte bien contigo mismo. Entonces, como profesionales, tenemos que aprender estas herramientas para gestionar adecuadamente nuestras emociones, saber cuándo descansar, no sobrecargarnos, saber liberarnos de un medio estresor y de todas estas cosas que se asumen como normales de la profesión y que a mí no me enseñaron a gestionarlas hasta ahora. Inclusive para jubilarte o inclusive para cuando la gente que viene detrás tuyo pase a ser el jefe y tú pases a sentarte adelante, atrás, aplaudir, que es el tema de mentoría, ¿no? Ese gran reto probablemente de las facultades de medicina y de las ciencias de la salud del futuro. Muy cierto, José Francisco, y me quedo con lo de en el grupo que nos toca a nosotros como médicos, ¿no? Ser humildes y empáticos sobre todo. Familia peruana, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Hemos tenido un invitado de lujo, como es el doctor José Francisco Parodi. Dime Pepe Pancho. Pepe Pancho Parodi. Sí. Y todos hemos aprendido varias cosas sobre cómo cuidar a nuestro adulto mayor y cómo nuestros hijos, cuando nosotros lleguemos a ser adultos mayores, también nos cuidan y nos orientan. Esa última reflexión que te he hecho es porque eso que te he dicho es fundamental para nosotros llegar bien. Yo soy nieto e hijo de médico y mucho de lo que he visto en mi familia ha sido, y de las enfermedades y los problemas de salud, aparte de la genética, han sido fruto del desgaste de la profesión. Entonces no hay que esperar, uno mismo tiene que llevar la bandera porque somos los únicos que vamos a estar juntos a nosotros mismos durante todo nuestro curso de vida. Así que uno tiene que aprender, empoderarse, guiar, decir qué quiere, cómo lo quiere
y ojalá tengamos la respuesta necesaria de parte de los servicios. Ojalá que sea así. Muchas gracias nuevamente, José Francisco, por tenerte. Y familia peruana, nos vemos en un siguiente programa de Conversando sobre tu Salud.